Bien, buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartirles un poquito estos años que he tenido tratando de enfocarme en un tema que al principio me parecía bastante engorroso, pero poco a poco hemos resolviendo ciertas dudas, ¿no?, que nos orientan mucho mejor a buscar pues un consenso nacional, que es lo que yo apuesto, buscar algo propio, ¿no?, que sea Made in Perú, como muchos queremos, y en base a eso trabajar, ¿no?, y tal vez resolver muchas dificultades que suceden el día a día en el reporte de una lámina periférica, ¿no? Consideremos que la lámina periférica de por sí es una prueba derivada del hemograma, que por temas de la automatización se han divorciado, ¿no?, pero uno depende del otro. Ahora, el tema es de que muchas veces malinterpretamos un poco el hallazgo de un reporte hematológico con una lámina periférica. Inclusive los clínicos, frente a un hemograma patológico, recién piden lámina periférica. Entonces, es ahí donde hay que tratar de hacer que el laboratorio estandarice cómo manejar cada protocolo o cada proceso. En emergencia, por ejemplo, donde yo me desempeño mucho, es importante que frente a un hemograma patológico hagamos una lámina periférica, porque eso es paso a que orienten en el tiempo oportuno a un paciente, ¿no? Bien, he hecho este tipo de presentación a modo de una historia, porque va a ser parte de lo que voy a contarles. Muchos acá han sido testigos de parte de esa historia, de cómo ha sido desencadenando el tema de la hematología a un nivel pues ya mucho más fino, ¿no?, tratando de llegar a copar expectativas, ¿no?, que nos han quedado un poco, como dice, en pausa por temas que hemos visto difíciles, que vamos a comentar al final, que lo que tenemos que fortalecer como grupo profesional, ¿no? Bien, entonces toda historia comienza en un punto, ¿no? Todos hemos empezado la carrera en un punto, en un laboratorio grande, pequeño. Yo tuve la suerte de estar en el INEM. Y fue suerte porque yo no quise ir al INEM. Quise ir al seguro, porque en ese tiempo pagaba el seguro por ser internado. Tuve la suerte de ser tercio estudiantil, lo cual me dio la opción de escoger a dónde quería ir. Y fue el INEM solamente porque estaba cerca de mi casa, ¿no?, para que vean cómo son las cosas. A veces se dan porque tienen que darse, no son por la que uno realmente lo busca. Hematología ha sido para muchos de ustedes, ¿no?, colegas, un curso muy débil en la universidad. Poco hemos aprendido. Estas últimas generaciones como que recién han gozado un poquito más de la hematología, ¿no? En mi tiempo, la verdad, aprendíamos muy poco. Ir al INEM es como que irse al baluarte de la hematología a nivel oncológico. Y fue curioso que mi primera rotación fue hematología general, donde la verdad, como dicen, quedé encantado. Luego hematología especial, me castigaron 15 días más para seguir viendo más médulas, lo cual me gustó más. Y al final, mi primer trabajo fue el INEM, ¿no?, en emergencia, ¿no? Y justo acá había muchos amigos en los cuales empezamos a trabajar juntos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza esta curiosidad, ¿no? Y empiezo a ver en mis propios colegas, ¿no?, cada uno reportaba diferente. ¿Por qué? Entonces empezamos a indagar, ¿no? Empieza la curiosidad, querer saber por qué hay tanta diferencia. Muchas diferencias parten quién te formó, el que te formó, de dónde aprendió, mantiene su experiencia o copió de un libro, de un documento, y todo eso se fue sumando, ¿no? Yo en mi práctica, yo defino a todo este proceso de revisión de lámina como un sistema de valoración y reporte, que se aplica para cualquier tema de microscopía. Y en este caso, morfología sanguínea, ¿no? Es como técnicamente yo lo defino, ¿no? En los textos se llama lámina periférica, estudio de lámina periférica, laminilla periférica, etc. El primer documento en la cual constaté que había algo más que aprender y en la cual tenía una referencia de un consenso fue este. Nuestros grandes amigos del sur, ¿no? Si bien es cierto, causa envidia y hasta bronca, como dicen muchos, porque ellos y nosotros no, la verdad lo leí y releí cada versión desde el 2001 que pude tener acceso, 2001, 2002 y así. Acá debe haber algún interno de esos años que también le compartí la información, y acá algunos amigos y tesistas también, parte de mi equipo, que también han leído el documento y la verdad les encantó mucho. ¿Y qué fue lo curioso? Que fue originado por tecnólogos médicos de Chile. Y una sola persona empezó todo este ciclo, ¿no?, como una bola, ¿no?, de nieve, y creció y creció. Ya tiene casi 20 años su propio programa externo de evaluación de morfología sanguínea, hecho con sus propios criterios, sus propias definiciones, su propio consenso. Eso es lo más rescatable de este documento.
Tuve la suerte de 2014 viajar allá, conocer, como quien dice, al director de todo el programa, ahora un gran amigo mío, y la cual compartimos experiencias, y también él me contó cómo empezó todo, ¿no? Como todo, tuvo temores, miedos, pero se arriesgó. Y actualmente maneja en Sudamérica uno de los mejores programas de morfología sanguínea nacionales y con enfoque internacional, porque también si ellos pueden avalar, sacar la ISO 17034 que avala manuales, material de control externo, podrían ofrecer su producto a cualquier parte del mundo. Entonces miren el impacto que tiene esto, ¿no? Bien, entonces fue el primer choque con algo que la verdad me agradó mucho y seguimos indagando. Un texto que fue emblemático porque marcó una pauta de que también en otras partes del mundo habían profesionales dedicados a buscar este tema, ¿no? Este libro de este año 1984 nos marca una pauta de cómo cuantificar de manera muy somera la morfología eritroide, ¿no? En ligera, moderada, ¿no? Y marcada. Y también empezar a darnos criterios, como dijo la licenciada anterior, para indicar cuánto equivale ligero, cuántas células debes ver tú en un frotis o campo para indicar que sea una alteración ligera. Pero igual me parecía todavía que era muy somero, que había algo más. Seguíamos buscando y hasta que el año 2008-2009 encuentro ese texto, ¿no? Ya estábamos en la época de internet, y tenía tarjeta de crédito y lo compré, ¿no? Y al leerlo y revisarlo me di cuenta pues que había mucho más por aprender. Es uno de los textos que me gusta bastante porque te muestra una bibliografía muy puntual. Acá usted ve en la imagen, te categoriza con imágenes claves cómo cuantificar 1, 2, 3, hasta 4 cruces una alteración. Te explica cómo valorar cada cruz, cuánto equivale una cruz, cuántas células. Te da más de un criterio y también menciona aparte lo que es la automatización, como por ejemplo los índices eritroides para evaluar la morfología eritroide, para indicar una microcitosis, macrocitosis, en caso de aniso el RDW, en caso por ejemplo de hipocromía el CHCM o el HCM y así, una serie de datos. Y un paso importante aquí es que el doctor Gulati, que también vino al país en el 2013 y también con el cual pude conocerlo, nos da algo importante, la relevancia clínica. Hasta este momento yo pensaba que el laboratorio solamente informaba. Lo que ves, informas y punto. Aquí se marca una pauta porque nos dice, no solamente es informar lo que ves, tienes que informar lo que es más relevante para el médico. Y ahí se rompe un paradigma. Entonces tengo que leer o aprender lo suficiente para saber qué le interesa al médico. O hablar con ellos y preguntarle qué les interesa. Y ahí vienen una serie de recapacitaciones. Habría que leer otra vez fisiología, fisiopatología, patología, medicina interna, para entender entonces qué es lo que los médicos necesitan. Y también empezar a hablar con ellos, para entender cuál es su enfoque, por qué piden lámina periférica y en base a eso qué es lo que queremos que buscarles, ¿no? Y como que se reformula todo un concepto de lo que era lámina periférica para mí, ¿no? Y lo que en los cursos que voy dando lo voy compartiendo, ¿no? Ya otros textos como la doctora Harmaning también te va proponiendo algunos esquemas para cuantificar alteraciones generales como aniso, micro, macro, en porcentaje de células, ¿no? Ya no te indica solamente qué te parece o por campo, sino contabilizar un número de células, por ejemplo 100 hematíes, y en base a estos 100 hematíes qué porcentajes son pequeños, son normales o son grandes, y en base a eso empezarlo a informar, ¿no? O sea, se va haciendo un poco más complejo el reporte de la morfología, ¿no? Y también el internet me ofrece cursos virtuales, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado lo que es el ASP, ¿no? El ASPI, Sociedad Americana de Patología Clínica. Ustedes saben que para poder dar el examen uno puede prepararse. Inclusive hay empresas dedicadas solamente a prepararte para ese examen, ¿no? Yo ingresé a una de esas plataformas, llevé como unos 20 cursos, ¿no? Solo de hematología, en base a la plataforma para dar el examen del ASPI. Al final no lo di por un tema que ya no es un momento de contarlo, pero aprendí mucho más. Aquí, por ejemplo, me categoriza alteraciones de hematíes de alta relevancia clínica, y de intermedia a baja relevancia clínica y de alta relevancia clínica solamente con su presencia. Entonces va cambiando el concepto. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que cuando yo reporto una alteración, hay algunas que por sí solas, o sea, su presencia, ya hay que informarlas, como hemoparásitos, bacterias, cuerpos de Auer,
¿no? Una que otra alteración más que por ahí. Basta su presencia, se informa. No es necesario cuantificarlas. Pero otras sí hay que cuantificarlas. Y en base a esa cuantificación tienen relevancia clínica. Las que tienen alta relevancia clínica, hablemos generalmente, son esquistocitos, esferocitos, dacriocitos, acantocitos, ¿no? Blister cell y bite cell, ¿no? Hematíes mordidos o hematíes vaculados, ¿no? El resto de alteraciones depende. Si ves una NIS o una micro, una macro, una hipocromía de una cruz, baja relevancia clínica. 2 cruces, relevancia clínica intermedia. 3 cruces, relevancia clínica alta. Entonces nos van cambiando el concepto de cómo categorizar una alteración en base a su cantidad y qué tan relevante es para el médico. Y hasta que llegue este documento de la Sociedad Holandesa de Hematología. Una de las más interesantes, tuve que aprender un poco de holandés para entenderlo, porque me cuantifica las alteraciones generales, no solamente eritroides, en base a un reporte cuantitativo. Ellos estandarizan contar 1000 hematíes. Y en base a 1000 hematíes, indicar qué número de hematíes equivale a una cruz, ¿no? 1, 2, 3 cruces, y luego también nos indican o nos categorizan alteraciones en 5 grupos, ¿no? De menor relevancia a mayor relevancia o solamente presencia por altísima relevancia clínica. Entonces, es tal vez la guía o la tabla más elaborada que he encontrado para reporte de morfología, ¿no? Cuando yo intenté plasmarlo eso aquí con nuestros colegas, ¿no? En mi práctica, es dificultoso. Como ya dijo el anterior colega, en temas de orinas, es todo un proceso que hay que ir fortaleciendo paso a paso. No solamente es hacer, veo tal tablita, la aplico, no. Hay que entenderla, inducirla y ver todo el proceso para poderla obtener. Y muchos de ustedes, seguramente, cuando yo les digo, ¿cómo informas tu lámina periférica? Muchos no cuentan hematíes. Ven 4 o 5 campos, asumiendo que cada campo hay 200 hematíes, y en base a eso contabilizan cuántas cruces podrían ver. La guía te exige contar estrictamente 1000 hematíes. Y en base a eso que tú cuantifiques cuántos hematíes con alteraciones hay. Por ejemplo, ves un esquistocito, 5 esferocitos, y en base a su guía, cuántas cruces equivale eso. Ese es lo trabajoso. Y nace un concepto nuevo que en Europa ya tiene años, ¿no? El conteo diferencial de hematíes. No solamente informar, por ejemplo, aniso una cruz, ¿no? Informar anisocitosis, 30% de hematíes. Microcitos, 5%. Macrocitos, 20%. Esquistocitos, 2%. Y así. ¿Y la automatización apoya un poco eso? Sí. Los últimos modelos, por ejemplo, de los Sysmex, de los Celdim, de los Abbott, ¿no? De los Horiba, ¿no? Ya tienen esa opción. Te da un reporte de microcitos en porcentaje, macrocitos. Si uno amplifica el reporte hematológico, por ejemplo, a reticulocitos, te da porcentaje de hipocrómicos, porcentaje de hipercrómicos. Por ejemplo, los Advia, que manejan pura citometría de flujo, te daña el reporte, lo cual te da un buen sostenimiento tecnológico del equipo. Pero igual hay alteraciones que el equipo no puede ver. Y estrictamente la lámina tiene que revisarse. Entonces ahí es donde todavía tenemos que tener pues, cierto criterio para poder revisarlo. Y más o menos ya el año 2005 se publica en la revista de Laboratory Hematology un trabajo del doctor Hodney, ¿no? De la ICLH, Sociedad Internacional de Laboratorio de Hematología, que publica las 41 reglas para validar un hemograma automatizado. Seguro muchos de ustedes ya las han revisado. En la cual se programa todo un middleware, ¿no? Con el LIS, para que te filtre, en base a estas 41 reglas, qué hemogramas habría que revisar lámina y cuáles se pueden validar. Según esto, se estima que debería leerse un 20 a 30% de láminas, ¿no? En un laboratorio general, ¿no? ¿Hay observaciones? Sí. Hay, por ejemplo, un estudio que hacen en Brasil hace unos 5 años y critican ese postulado, ¿no? Y, por ejemplo, en Brasil, ellos diseñan sus propios criterios, pero basados en lo que propuso la ICLH, ¿no? Entonces, ¿qué nos da pie a esto? Que como ya ustedes saben, la tecnología va a la mano con los métodos manuales. Si usted trabaja todavía manualmente, tiene que tener protocolos estandarizados de su método manual y cumplirlos. Y también empezar a usar indicadores de calidad.
Algo que me preocupa mucho cuando viajo bastante a provincia es todos confían que el método manual está bien hecho porque solamente usted lo hace. Pero usa un indicador de calidad, un control interno, un control externo. Creo que muy pocos, ¿no? Por no decir ninguno. Y para bioquímica, hematología, para análisis, para cualquier prueba, no hay controles para métodos manuales. Ahora, hay guías para poder diseñar en base a material de pacientes, usarlo como controles, sí hay guías. La misma CLSI, en una de sus guías, también habla al respecto. Creo que es la EP19, si no me falla la memoria. Bien, y ya en 2014 encontramos este documento, ¿no?, del doctor Constantin, que es un preámbulo al tal vez el último consenso, que ya muchos de ustedes conocen, porque también ha sido bastante difundido, el consenso de la ICLH, ¿no?, el cual es un consenso global que empezó en 2010, con un grupo de más o menos 20 a 30 profesionales en hematología referentes a nivel mundial, entre clínicos y de laboratorio, y proponen este documento que usted lo puede descargar directamente de la página web de la ICCH. ICCH es el Comité Internacional de Estándares en Hematología. Vendría a ser la entidad más importante especializada en laboratorio que estandarice procedimientos en laboratorio, ¿no? En esta guía usted va a encontrar documentos para médula ósea, lámina periférica, citometría de flujo, inclusive ya están sacando documentos para biología molecular. Entonces es interesante que usted lo revise, todo es gratuito, es lo bueno, es una página sin fines de lucro, un poco que te da la ventaja a diferencia de la CLSI. Si quieres un documento en la CLSI hay que comprarlo, al menos la última edición. Un poco que es esta vez el PRO, ¿no? Y es el brazo derecho de la Sociedad Internacional de Hematología, ¿no?, que vendría a ser como dice el top, la sociedad top, ¿no?, que es la que se encarga de todos los temas, ¿no?, de hematología, clínicos y laboratorio a nivel del mundo, ¿no? Bien, a la par, ¿no?, esto es de una revisión, ¿no?, muy somera de los que hemos ido avanzando en el mundo. Esto fue el 2015 por si acaso. Es tal vez el documento referente actualmente para todo lo que es lámina periférica, pero en el tema de reporte. En el tema de proceso, o sea, desde el toma de muestra, hacer el frotis, la coloración, yo recomiendo, como ya han comentado antes, la guía de la CLSI, ¿no? Por ejemplo, la guía GP41, GP42, toma de muestra venosa y capilar, ¿no? La GP43, manejo de los tubos. Entonces, ¿qué haces con el tubo que lo tomas? Lo preservas, lo transportas, ¿cómo lo transportas, no? La H20, que es la guía del método estándar para el conteo diferencial de leucocitos. Esta guía es bastante comentada porque te indica en los acápites 5 o 6 cómo hacer un frotis y cómo colorearlo en base a normativas estándares. El famoso método de cuña, usando dos portaobjetos, es el método referente para hacer el frotis. También te indica el volumen y cómo tú decir que un frotis es óptimo o no es óptimo, ¿no? Entonces todo eso ya les recomiendo que revisemos esos documentos, ¿no? Esta es la tabla de cuantificación que propone la ICCH. Y la ICCH ya genera todo un conglomerado, ¿no?, de todos lo que le he contado antes, ¿no? Por ejemplo, para ellos una cruz no existe. ¿Por qué no existe? Porque para el clínico tiene poco valor. No te hace caso. ¿Tú informas una alteración, una cruz? El médico no te hace caso. Salvo una excepción, los esquistocitos. Esta alteración, desde el año 2010, cobra bastante relevancia clínica porque está asociado a patologías con alta mortalidad, como el CID, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico y la trombosis. Entonces, al ser una alteración que está presente en estos cuadros, es importante su reporte, así sea mínimo. Inclusive en cáncer, hay estudios que han visto que si un paciente con cáncer tiene un bajo conteo de esquistocitos, por ejemplo, que tiene 0.5%, pero se ve que va incrementándose ese porcentaje, es un indicador de mal pronóstico, inclusive hasta de metástasis. Entonces, esa es la gran relevancia de esa alteración, por eso que se considera su reporte inclusive menos de 1%. El resto de alteraciones ya se debe informar a partir de 2 cruces en base a estos valores, ¿no? Por ejemplo, valores que dice 1%,
O sea, basta que tú veas 1%, por ejemplo, de acantocitos, hematíes mordidos, ¿no? Esferocitos, tú informas 2 cruces. ¿Pero por qué 2 cruces y es 1%? Porque la táctica que propone la ICCH es que con eso se llame la atención al médico. Y el médico, al ver a 2 cruces de tal alteración, se preocupe y busque otras pruebas para poder orientar al diagnóstico. Es una forma de poder llamar la atención al médico, en pocas palabras, ¿no? Bueno, hablar de todo esto pues es una historia. Cada alteración tiene su propio criterio de identificación, sus propias presentaciones morfológicas, su propia variabilidad morfológica y también su forma de cuantificar y de informar, ¿no? A la par, la tecnología ha ido también avanzando. Ya contamos en nuestro país con los autoextensores, ¿no? El Hospital Revalati tiene ya uno, ¿no? Ya gradualmente los hospitales de nivel 3 para arriba, según su volumen de trabajo, van a tal vez ir adquiriéndolos. ¿Qué ventaja tiene esto? Te estandariza el frotis. Un mismo grosor, una misma longitud, con un mínimo error de distribución, lo cual te ayudaría un montón. Esto va también acompañado de autocoloradores, que te colorean el frotis. Inclusive los módulos, por ejemplo, de Sysmex, de Advia, de casi todo automatizado, viene el hematológico, su módulo de autoextensión y autocoloración. Pero como es muy caro y en Perú nos gusta lo barato, no lo traen. Esa es la verdad. Porque según los que manejan marketing a nivel de Latinoamérica, Perú actualmente es un punto muy interesante para muchas empresas, porque han visto que el laboratorio ha crecido bastante. Pero el tema es que cuando vienen a ver costos, se asombran que tan barato nos gustan las cosas, ¿no? Entonces ahí viene un poco, ¿no? ¿Qué tanto invertir por esto? Hay que ver costo-beneficio, ¿no? También la microscopía ha desarrollado mucho, ya la convencional, ¿no? Y actualmente ya la digitalización de imágenes. Se cuenta a nivel en la internet con plataformas, la más conocida es CellaVision, porque ha sido la más comercial y la primera, que te ofrecen una plataforma muy parecida a esta, en la cual tú accedes con un código, inclusive tiene un demo, y tú vas a ver imágenes de alta calidad, alta resolución, de más de 5 megapíxeles. Suficiente para que tú identifiques la célula y puedas calificarla, qué célula es. Y en base a eso se proponen muchas cosas, ¿no? Plana de captación continua, una asesoría remota, ¿no? Por ejemplo, yo a veces, y mi casa se molesta mucho conmigo, paro con esto. El WhatsApp, y mandándome fotos de casos, de varios casos. Y una gran oportunidad de usar la tecnología es la asesoría remota, al menos en nuestro país. Yo recomiendo mucho a los que trabajan en redes o en un solo laboratorio, hagan un grupo WhatsApp solamente para temas de laboratorio, en la cual se discutan casos. O por ejemplo, yo recomiendo que también todo equipo de trabajo haya un, como dice, el más, ¿no? El que sabe un poco más, el que sea referente de ese laboratorio. Cosa que si alguien está de guardia y tú ves una célula, ¿qué es esto? Mandes una imagen a esta persona y esta persona te asesore. En Europa es muy diferente. En Europa ya es una obligación, ¿no? Y están en las escalas de laboratorio, que el laboratorio nivel 1 consulta el nivel 2, nivel 3, nivel 4, según el grado de complejidad de cada frotis. Y son microscopios con cámara enlazados a un entorno de red. Por tanto, si tú ves acá un blasto, por ejemplo en Huancayo, que sea tu referente, vas a ver, el que está ahí asesorándote va a ver el blasto en tiempo real, con una calidad óptima, ¿no? Pero la inversión es cara. Pero es parte de lo que en Europa han desarrollado, sobre todo en Suiza, ¿no? Que es donde CellaVision inició, ¿no? Bueno, es una gran oportunidad, ¿no? Para poder, actualmente estamos con el tema de digitalizar el frotis. Ya no solamente de tomar fotos, sino de software que arman todo un campo, inclusive un escáner de un frotis, ¿no? Que escanea toda una lámina. Inclusive los programas externos de calidad, por ejemplo en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, ya no te mandan una lámina, te mandan un DVD
del frotis, en la cual tú abres y vas a ver, como se ve acá, toda la, bueno, estas son las cámaras que se manejan de alta resolución, ¿no? Acá, por ejemplo, hasta la médula ósea ya llegó al nivel de digitalizarla, con lo cual puedes tú adquirir un programa de capacitación continua, puedes también tú ser evaluado, ¿no? En Europa se evalúan todos, el laboratorio y el clínico, ¿no? El clínico casi diagnóstico del laboratorio también es evaluado, ¿no? Solo que los niveles de evaluación son diferentes. En uno se evalúa reconocimiento, valoración e interpretación parcial. En el médico se valora interpretación, diagnóstico y pruebas complementarias, ¿no? Entonces ya es algo que gradualmente, según la capacidad que uno puede ir desarrollándose, ¿no? Entonces miren, bueno, esta imagen es de hace unos 5 años, ¿eh? Se estimaba hace 5 años que una lámina te equivalía a 50 gigabytes, ¿no? Con la tecnología ya se ha logrado que esto baje a 20 gigabytes y se espera que unos años más baje pues inclusive hasta 5 o 1 gigabyte, lo cual va a ser mucho más fácil inclusive de subirlo a la nube. Entonces esa es la opción que te están ofreciendo, sobre todo en Europa, ¿no? Ya. Pero seguimos en nuestro país, Perú. Ya bajamos un poco la realidad, pero todavía estamos en pañales, no somos un cigote todavía. Entonces, en Perú tenemos un gran problema, no hay una guía todavía. El manual del INS, que es el manual técnico de procedimientos de hematología, simplemente es un manual técnico, que indica cómo hacer un procedimiento. En lo que respecta a la vena periférica, te dice a grandes rasgos cómo revisarla y no te da una idea de cómo cuantificarla. Por ende, no lo consideraríamos como parte de las herramientas para parte laboratorial, ¿no? Entonces, esto es lo que teníamos que trabajar y es parte de lo que al menos estamos otra vez retomando con ASPEC, ¿no? Hace el año 2014 tuvimos un intento, pero fue frustro. Les cuento después por qué. Y en base a la información que tenemos, ¿no? Ya tenemos, inclusive actualmente ya tenemos colegas que son referentes, colegas que ya están especialistas en el campo, lo cual va a ser mucho más potenciar esto, porque ya se va a hablar el mismo término, la misma terminología, el mismo criterio. Simplemente ponernos de acuerdo qué vamos a usar, cómo usarlo y de qué manera usarlo, ¿no? Entonces, esto nos amerita, pues, ¿no? El Colegio Americano de Patólogos también tiene su propio programa de evaluación externa de la calidad en morfología, con su propio glosario de términos. Interesante porque te hace una revisión, ¿no? De cómo es la morfología descriptiva, o sea, cómo es un blasto, en tamaño, cromatina, etcétera, ¿no? Y así cada célula te la describe. Interesante para revisarlo y fortalecer ciertos criterios. El ASPI también tiene su programa de capacitación continua y también avala autores y textos desarrollados en el campo, ¿no? Como el de Blood Cell Morphology del doctor Jean Gulati, ¿no? Y esto, bueno, el que les comenté hace un momento. Y bueno, acá cerca nomás, usted puede entrar a la página web del Instituto de Salud Pública de Chile y descargar sus diferentes guías, no solamente para hematología, como han visto para orina, microbiología, para preanalítica, etc. Están bastante avanzados. ¿Y qué es lo interesante y lo que da bronca? Es que el mismo Instituto de Salud Pública de Chile maneja todo eso a nivel nacional, ¿no? Yo cuando fui, justo estábamos en el momento de desarrollar el material para el control externo, hacen un promedio de 450 frotices, ¿no? Para todos los laboratorios de Chile. En nuestro país son más todavía. Yo estimo que será más de 1000 laboratorios. Para cada laboratorio le mandan su laminita. Ya tienen una plataforma en la cual descargan todo el reporte y luego se hace la evaluación, indican si el laboratorio aprobó o no aprobó. Y si no aprobó, se programa en el siguiente año, durante ese año, una supervisión. O sea, va el director con su equipo a ver, ¿por qué te equivocaste? ¿Qué pasó? Si ven que el laboratorio le falta competencias en morfología, se le capacita. Plan de capacitación para ese laboratorio, sea virtual o sea presencial. Entonces, ese es lo bueno. No solamente es te corrijo, te evalúo, estás mal, no, también tomo acciones correctivas. Y eso es lo interesante, ¿no? Y ya también han implementado, porque también me invitaron por eso, para poder validar el CellaVision. Ellos tienen el CellaVision para manejar su programa de morfología virtual.
O sea, te mandan en el lapso del año 4 evaluaciones, 2 láminas y 2 sets de imágenes digitales. Consultaba al licenciado al respecto, que él constata mejor no solamente que la lámina se evalúa de manera adecuada, sino también si los individuos reconocen adecuadamente las células. Porque yo te doy un frotis, o les doy un frotis a ustedes pueden hacer un reporte, ¿no? Y suerte, le atinaron. Pero yo no estoy seguro si ustedes reconocen bien la célula. Entonces, la suma de la evaluación por morfología digital más un frotis se complementa muy bien para fortalecer las competencias en el que hace morfología sanguínea. Entonces, esa es la idea. Y al menos también ya tenemos ese proyecto que estamos trabajando con ASPEC. Y esperemos que este año podamos sacarlo a la luz. Bueno, entonces seguimos. Y bueno, para complementarles un poquito más, algo que también bueno hicimos, justo acá veo uno de mis tesistas, hicimos 4 tesis que marcaron pauta. Y seguro ustedes han sido cargociados por uno de ellos. Ya van a ver sus nombres. ¿No? Bueno, este trabajo lo hicimos en 2006. Fue el primer curso que hicimos con el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú de morfología sanguínea. Acá vemos algunos conocidos y al fondo veo una conocida que también está acá en esta lista. Hola Lucila. Y bueno, fue el primer paso de ver una gran problemática. Este curso fue impactante porque eran casi 100 colegas reunidos para hablar solamente de morfología sanguínea. ¿Qué fue lo preocupante? Solo el 10% sabía de lo que estábamos hablando. El 90% estaba, como que dice, flojo. Fue preocupante porque si era un curso donde iban solamente colegas que hacen hematología, no estaban al nivel que uno esperaba, ¿no? Eso nos propuso a cada uno de nosotros, los que ven acá, algunos ya no siguen todavía en hematología, se han ido a otras áreas, hacer más y más capacitaciones. Y se hicieron. Se logró mejorar las capacitaciones y se logró pues que ya haya, al menos en Lima, un conocimiento mucho mejor de la morfología. En provincia falta bastante. Por eso yo recomiendo, si acá hay alguno de provincia, hay que hacer que en provincia haya referentes regionales. Con eso van a ser esos referentes el punto de inicio para que se genere un compartir mucho más óptimo del conocimiento. Bueno, luego en el INEM, la licenciada Milagros Vergaray hace esta tesis, que fue impactante por muchos motivos. Primera tesis de este tipo en nuestro país. Segundo, se aplica la morfología digital como una herramienta para evaluar el reconocimiento morfológico. Y tercero, los hallazgos. Esta tesis evidencia que se sigue manejando mucho en nuestro país el término linfocito atípico. 60-70% se sigue usando. El resto usa el término variante, pero ha sido porque lo han manejado de colegas del INEM. Pero el término actualmente recomendado para los linfocitos benignos, linfocito reactivo. Y si no es reactivo, ni es normal, linfocito anómalo o anormal. La ICCH recomienda eso. Pero para conocer todo esto, usted tiene que afinar el ojo, revisar un poco de fisiopatología y de patología y saber cómo se presentan estos diferentes linfocitos. Y a partir de esto, el 2014, hicimos un intento con ASPEC en sus inicios para hacer un primer consenso. ¿Qué fue lo preocupante? Al principio empezaron como 30 personas, de las cuales el 80% no hacía hematología. Punto en contra. Segundo, no había un conocimiento apropiado de los diferentes temas a tratar. Preanalítica, analítica, postanalítica. Y tercero, había influencia de un grupo élite del INEM. El INEM, por cosas del mismo laboratorio, su propia idiosincrasia, ¿no? Su propio interés y también porque había una jefatura que ha promovido eso, ha desarrollado mucho los temas de calidad. Pero eso hace que tengas un nivel top. Pero cuando tú hablas a un nivel básico, no te entienden. Y justo lo que me dijo el colega en Chile es, tienes que buscar el mínimo multiplicador. O sea, lo mínimo, en base a lo mínimo tú estandarizas, no en base al top. Por eso que este intento fue frustrado, por estas 3 situaciones. Pero la historia sigue y tuve la suerte de conocer a 5 jóvenes, ¿no?
ahora colegas, que desarrollaron unas tesis que ya en su momento van a compartirlas en un futuro curso que vamos a hacer. Y bueno, un gran amigo, entrañable amigo, podemos decir pues el que me impulsó a hacer todo esto, Ricardo Rodríguez, él desarrolló hace unos años este flujograma básico para lo que es lámina periférica, en base a 6 procedimientos claves. Si usted conoce los 6 procedimientos, logra hacer su POE, logra buscar sus puntos críticos, va a ser mucho más fácil que usted estandarice lámina periférica. Bueno, estas son las tesis, ¿no? La primera, por licenciada Lucía Rodríguez, licenciado Ricardo Conde, la cual habla sobre plaquetas, y preocupante, el factor 20.000, que muchos usan, tiene el mayor sesgo para conteo de plaquetas, comparado con un método referencial, ¿no? El método de Fonio, Dameche, se aproxima mucho más, si usa usted Frotis, ¿no? El reconocimiento morfológico todavía es limitado, porque falta fortalecer conocimientos en patología plaquetaria, ¿no? A grandes rasgos les comento esto. Como le digo, está pendiente para todos los que fueron evaluados por estas tesis, están invitados, ¿no?, a su presentación de todos los resultados, ¿no? Ya les digo con anticipación porque ya eso quedó pendiente por parte de los tesistas, ¿no? La segunda tesis es esta, de un gran amigo de ustedes, muchos lo conocen, ¿no?, porque es bien insistente. Él hizo algo interesante, 5 frotices evaluados por cada tecnólogo. Encontró mucha información muy interesante de qué debilidades tenemos en morfología sanguínea. Y también en base a eso se proponen nuevas recomendaciones, ¿no? Después tenemos otra tesis que habla de los hematíes, licenciada Sandra Quispe, el cual también habla un poco de qué limitaciones hay y qué errores hay en el reporte de morfología, ¿no? Algo interesante es que seguimos reportando solo de manera subjetiva. Entonces falta fortalecer esas competencias, ¿no? Luego tenemos una tesis abocada a un dolor de cabeza para muchos de ustedes, los bastones. Pero usted ha revisado la ICSH dice ya no se recomienda informar el porcentaje de bastonados. ¿Pero por qué? Ya sus motivos tendrá y le contaremos en su momento, ¿no? Pero esta tesis encontró también que todavía hay un amplio sesgo para el reconocimiento de abastonados, tanto en lámina como en imágenes, ¿no? Las 4 tesis tienen en común que trabajaron con muestras de pacientes, se estandarizó el Frotis, tuvo que validarse el procedimiento del Frotis, el Frotis en sí mismo, tanto en tinción como en extensión, por especialistas. Tuvo que también evaluarse la calidad de la homogeneidad de distribución de las células, entre otras características. También tuvo que hacerse un grupo de expertos para poder decir, en base a esto me comparo con el resto de evaluados, ¿no? Acá vemos parte de las fichas que se usaron para estas tesis y también las imágenes, ¿no? Tuvimos que usar cámaras de alta resolución de más o menos 10 a 15 megapíxeles para tener imágenes de alta calidad, ¿no?, para que los participantes no se quejen, ¿no? Porque era una de las observaciones en la tesis de la licenciada Milagros Vergaray, era la calidad de la imagen. Entonces aquí ya saldamos eso. Y bueno, luego un cuestionario con preguntas muy variadas sobre su conocimiento, ¿no?, dónde labora, experiencia, etcétera, que al final, sumando variables y jugando con las variables, encontramos datos muy interesantes, ¿no?, que serían estratégicos usar para fortalecer las competencias a los diferentes niveles, ¿no?, MINSAE, salud, fuerzas armadas y particulares. Bueno, acá las imágenes que les comentaba, ¿no? Bueno, y la validación, ¿no?, para que todo el Frotis, el reporte, ¿no?, todo, bueno, ustedes saben que toda tesis te exige ahora ciertas condiciones, ¿no? Entonces hay que validar todo método para que esto sea útil y el jurado lo considere óptimo para evaluación.
También el consentimiento informado es importante, sobre todo si vas a usar muestras de pacientes, ¿no? En todo caso, también un consentimiento del laboratorio para que tú tomes una muestra de un paciente que ya se procesó para usarla, ¿no? Ambos son factibles para los temas de este tipo de estudios. Acá unos datos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el reconocimiento de bastones, hay una alta variación, ¿no?, en los criterios. La regla del tercio, que muchos de ustedes deben conocer para diferenciar un bastón de un segmentado, solamente el 33% de los evaluados la considera. En Chile, el 90% la considera como su regla o su criterio importante para diferenciar bastones de segmentados. Según esta tesis, hay un coeficiente de variación de 50 a 70% para el conteo de bastonados, altísimo. En Chile, según su PEC, su coeficiente de variación es de 20, máximo 30% de coeficiente de variación. Bien, muchos datos. Acá creo que hay alumnos de las especialidades, ya tienen un montón de ideas para hacer tesis, así que aprovechen. Bueno, entonces, ¿este es el fin? No, no es el fin. Todavía tenemos mucho por hacer. Estamos planteando muchos más proyectos. Ya estamos con la idea de querer generar un propio manual, ¿no?, una guía nacional. Y segundo, hacer el primer programa de evaluación externa de morfología Perú. Ese es un proyecto grande que este año esperemos tener los primeros pasos, ¿no? La intención es, al hacer algo propio, lo quieras más, ¿no? Como tu ceviche, tu pisco, ¿no? Entonces, esa es la intención. Si bien es cierto, a nivel del mundo hay muchas guías que te pueden orientar, no hay nada mejor que tener tu propia guía en base a tu realidad. Y esa guía, ir desarrollándola poco a poco, irla mejorando, ¿no? ¿Qué les puedo entonces sugerir, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden tal vez mejorar su forma de cómo afinar sus reportes, ¿no?, su proceso en lámina periférica? Primeramente, el trabajo en equipo. Con mi grupo de tesistas apliqué muchas técnicas de coaching, ¿no?, que ahora son útiles y los que ellos mismos lo han constatado en la práctica. Siempre va a haber asperezas en todo trabajo, siempre, como dice la vela verde, siempre va a estar presente. Pero el tema está que eso no genere un problema en el trabajo, como que errores en reportes, errores en apoyo, etc., ¿no? Puedes pelearte fuera del hospital, pero dentro del laboratorio son hermanos. Igual, cuando juega Perú, todos somos peruanos, ¿no?, que seas de la U, de la Alianza, es lo mismo. Importante, cuando usted maneje cualquier forma de reporte de morfología sanguínea, tiene que ser entendible por todo el equipo. Debe ser fácil de aplicar. Debe adaptarse a todos los miembros del equipo. Deben ver el tiempo de ejecución. Y también debe ver la relevancia. Yo recomiendo que empiecen de un sistema básico, por ejemplo, alteraciones por campo, como lo propone la doctora O'Connor. Y luego ya pasen gradualmente al reporte top, que sería de la ICCH. El INEN empezó así, ¿no? Tuve la suerte de trabajar ahí y también apoyarlos un poco con compartir este tipo de informaciones para que ahora tengan su propio manual de procedimientos de lámina periférica. Y particularmente, que lo he revisado, es elogiable, ¿no? ¿Qué más? Hay que tener cierto conocimiento de todo el proceso, ver los puntos críticos. Si usted trabaja solo, aproveche. El error lo comete usted solo. Si trabajan varios, se complica el error, porque cada uno tiene un propio error. ¿Qué es lo que he aprendido? Hay que primeramente concientizar. Bueno, algún problema en los temas de calidad, que al principio yo tuve, es que si no te concientizas, si no crees tú en la calidad, no lo vas a hacer. Les diré que yo he hecho N cursos y esos N cursos han ido un mismo participante varias veces. Y yo voy a su laboratorio, sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? No entiende, no capta. O sea, acá es un tema, tal vez que no tiene todavía en el chip de que esa es la mejor óptima de trabajar, ¿no? ¿Qué más? Importante las jefaturas. Por acá debe haber algún jefe tal vez. Importante liderar, proponer. Si usted no puede liderar, apostar por los líderes.
que manejen ellos los temas, ¿no? Liderazgo no es igual a jefatura, por si acaso. No es igual, pero pueden compartirse. También es importante hablar con los médicos. Un punto crítico que he visto en muchos laboratorios es que el laboratorio tiene las ganas de hacerlo, lo hace, lo propone, pero los médicos, usuarios, dicen no, ese término no me parece. Y acá viene un punto que también ya hace muchas veces lo he comentado. El laboratorio no es un ente de apoyo o de ayuda al diagnóstico. Eso fue hace 20, 30 años, ¿no? El laboratorio actualmente es un ente diagnóstico. Tenemos la capacidad de diagnosticar por sí solos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Esa información la compartimos con los médicos, con los clínicos, para que puedan trabajar en equipo. Entonces, esa idea que somos ayuda, que en el mismo ministerio lo dice, hay que quitarla de chip. Entonces, es algo que hay que ir rompiendo, porque cuando se rompe eso, usted al clínico le va a indicar, estas son las guías actuales en lo que es laboratorio, y en base a eso yo trabajo. Ahora, hay entidades que convergen, por ejemplo, la Sociedad Americana de Diabetes, sí. Esta sociedad, por ejemplo, converge el laboratorio con los clínicos y saca una guía única. En ese caso sí, porque esa guía se maneja para ambos bandos. Pero hay temas como por ejemplo en lámina periférica que no. Hay temas que manejan los clínicos y otros temas que maneja el laboratorio. En ese caso el laboratorio está en la facultad de poderle decir, esto es lo que yo estoy manejando y esto es el valor de estos hallazgos. Entonces el laboratorio tiene la capacidad también de poder enseñar. Pero a veces estamos todavía con ese temor, ¿no? ¿Qué me dirán? Lo digo esto porque muchas veces ya se recomendó en muchos laboratorios el término linfocito reactivo. Pero el colega lo intenta, lo informa y luego lo llaman. Ese término está mal, corrígelo, es atípico. Y el colega baja la cabeza y lo informa como atípico. Entonces, eso es lo que me preocupa. Bueno, cuando usted maneje un sistema de valoración, debe ver qué criterios se aplican, si es un criterio, 2 o 3 criterios. Cuando hablo de un solo criterio, por ejemplo, es si es solamente morfología. Cuando hablo de 2 es cuando tienes un criterio automatizado, por ejemplo, el volumen corpuscular medio, y un criterio del frotis, por ejemplo, porcentaje de microcitos. Cuando tienes más de 2 criterios, tienes la ventaja de que tu reporte va a ser más fiable, más reproducible. También es importante el consenso, ¿no? El consenso no solamente parte de una guía nacional, parte de cada laboratorio. Si bien es cierto, ustedes han escuchado mucha información de los temas de análisis y ahora de lámina periférica, usted tiene que hacer un feedback en su laboratorio y hablar con todo su equipo y decir, he escuchado esto, ¿qué hacemos? Entonces ya depende del equipo, ya hay que mejorar esto. Por ejemplo, la preanalítica. Entonces hay que exigir que el paciente deje la muestra en tal horario. Hay que exigir estos envases, ¿no? En frotis, por ejemplo, hay que exigir este tipo de frotis, sin ningún tipo de alteraciones, ¿no? Hay que exigir que el frotis se haga dentro de las 4 horas de tomada la muestra. ¿Sí? Eso es algo que se puede trabajar. Y gradualmente ir yendo a la parte analítica. Una célula, cómo informarla, cómo cuantificarla, cómo reportarla, ¿no? Y algo muy poderoso aplicando el consenso es que afianza el trabajo en equipo, ¿no? Es como bien dicen las definiciones en la Real Academia, ¿no? Es una reunión de gente inteligente para discutir cosas inteligentes y llegar a acuerdos inteligentes. No es pelearse, como muchas veces veo en muchos laboratorios, ¿no? Es debatir, proponer, aceptar que a veces estás equivocado y luego consensuar cuál sería la mejor idea. Bien. Entonces, estas son las recomendaciones que les doy. Recuerden que todo el proceso es importante. Bueno, como actualmente, en donde estoy trabajando, estamos en un tema de acreditación. Importante que todos ustedes conozcan todo el proceso. Desde que el médico hace el petitorio hasta que el médico recibe el reporte. Todo ese proceso, ¿no? Cada fase, y sepan sus puntos críticos, usar documentos guía de referencia, y he hablado de algunos de ellos, ¿no? ICCH, CLSI, que tal vez son los más emblemáticos. ¿Usar otros documentos serían útiles? Sí,
mientras sea referente y usted lo aplique, está bien, hasta que tengamos uno nacional. También estandarizar cada protocolo, ¿no? Que todo el personal, todo el equipo respete el protocolo, tiempos, ¿no? Volúmenes, etc. Control de calidad. Capacitarse continuamente. La ISO te exige eso, ¿no? Que haya un plan de capacitación continua a todo el personal, a todo el equipo. No solamente en temas clínicos, ¿no? Debe manejar todos los temas que nos competen. Calidad, procesos, gestión, clínica. Debemos abarcar todos esos temas. Y, como les digo, apostar por esto, ¿no? Ahora, si no puedes hacer ¿cómo hacer un control interno en lámina periférica? La verdad no es tan difícil, ¿no? Los colegas del INE ya lo instauraron, un programa muy bonito que se basa según la guía H20 de la CLSI. Pero para eso en un laboratorio hay que definir expertos, hay que escoger cada cuánto tiempo se hacen, hay que definir las muestras, los frotices, y luego con qué periodicidad se va a evaluar, ¿no? Cada uno de estos frotices, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto? Evaluar el rendimiento de cada uno de los miembros del equipo. La idea no es, como yo digo, despedir o jalar a la gente, ¿no? Simplemente, si a ti te falta reconocer bastones, entonces te vas a una charla de bastones. Si a ti te falta reconocer blastos, te vas al INEM. Un mes en el INEM para que reconozcas blastos. La idea es eso. Y con indicadores, sustentar a nivel de gestión, tal personal falta capacitaciones, irse a logística o a personal, queremos recurso logístico para que esta persona se capacite. Entonces, ten en cuenta que todo está hilado en el laboratorio, solo que, como quien dice, no nos saben o no nos enseñan cómo hilarlo, ¿no? Con temas de gestión usted puede sustentar todo esto, y con esto usted puede sustentar todo un protocolo para gestión. O sea, es un ida y vuelta. Bien, bueno, esta es parte del modelo que hacen en Chile, ¿no? Tienen su grupo de especialistas, tienen toda su logística para hacer, tienen autolaminador, autocoderador, tienen su CellaVision para captar imágenes digitales, tienen una plataforma virtual, tienen todo a la mano. Y todo lo han trabajado, como que dice, un grupo pequeño de 4 a 5 personas, para abarcar a los 420 laboratorios de Chile, del ministerio. Porque también hay particulares que están entrando al programa porque les parece muy bueno, ¿no? Bueno, en nuestro país ya cuenta algunos laboratorios que están llevando programas externos, ¿no? Prosecal, del Colegio Americano de Patólogos u otros. ¿Es bueno eso? Sí, es bueno. Es bueno, ¿no? Lo que yo les comento es, si hubiera un producto nacional, apueste también por lo propio, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. No, no es todo. Entonces, esto es para que recuerden, el trabajo en equipo es importante, promuevan los consensos, se aplica a cualquier área de laboratorio, no solamente para hematología. Y si usted está en un hospital de docencia, nivel 3 para arriba, no se olvide de investigar. Si usted no quiere investigar, agarre a su pulpín, a su interno, investiga. No queda otra. La investigación es la madre de todo el conocimiento, por tanto, hay que seguir investigando, ¿no? Y mis tesistas lo saben, ¿no? Ahora ellos también están buscando sus próximas víctimas para agarrarlos y hacer más tesis, ¿no? Bueno, entonces, como les he contado, es parte de mi historia lo que les he contado, ¿no? El proceso es largo, hay mucho por hacer, la verdad yo siento que no he avanzado nada con lo que yo quería, pero al menos sé qué es lo que ya no debo hacer, por los errores que han habido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo comentarles? Hay que apostar por esto, esperemos que este año tengamos ya algo avanzado, y también porque ustedes mismos busquen su propia mejora en sus propios laboratorios. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias. Cualquier consulta, le respondemos ahorita. A ver si en el público por ahí tienen algunas consultas que hacer. Sé que este tema es muy rutinario porque lo hacemos todos los días, pero a veces no sabemos cómo estandarizar estos procesos. Si por ahí si tuviesen alguna consulta, o de repente algún comentario. A ver, un momentito. Buenas.
Sabemos que Chile tiene el Instituto de Salud que estandariza todos los procesos, mayormente de laboratorio. En nuestro país el INS es el ente rector que rige el proceso, pero tengo entendido de que no está tan avanzado en la parte de hematología. Digamos, uno tiene un área exclusivamente de desarrollo hematológico o control. ¿Existe una institución que regula los procesos a diferentes niveles? ¿Y cómo sería para poder instaurar esto? Para que lleve un control de calidad a diferentes hospitales, centros, un control de calidad casi externo. Bien. El INS, si usted busca, ¿no? Su principal función es salud pública. Por tanto, si el analito no entra a su plan de salud pública, no lo considera. De ahí, como que dice, ya lámina periférica no entra todavía. Ahorita estamos viendo si con los temas de anemia podría entrar, ¿no? Ahorita INACAL sería el ente que nos podría dar el soporte, ¿no? INACAL tiene actualmente, creo, todo un grupo de profesionales, un grupo multidisciplinario, que está tratando temas de acreditación y temas de estandarización de todos los temas de laboratorio. En base a eso también estamos viendo la opción de por ahí trabajar para formar el grupo de expertos o llamar a un grupo de expertos, ¿no? Tanto de INACAL como también de diferentes hospitales, para trabajar la guía de consenso nacional. En los temas de plan de controles, si usted revisa la norma técnica peruana 072, las unidades de patología clínica, ahí te dice según cada nivel, ¿no?, de laboratorio, qué control sería necesario, interno, intralaboratorial o externo. Entonces, esa sería actualmente la norma técnica que nos orientaría a exigir a cada laboratorio qué controles debería aplicar. Se espera que cuando INACAL ya tenga todo el tema de acreditación más desarrollado, ¿no?, y haya muchos más laboratorios acreditados, no solamente particulares, sino también de MINSA, salud, tengamos mucho mejor, apuntar a algo mucho mejor. Tal vez esa norma técnica reactualizarla y buscar puntos más claros. Ya no solamente indicar pues, que lleves un control interno, sino también cómo llevarlo. Como le digo, es preocupante que para métodos manuales no haya controles. Todos trabajamos porque estamos en la seguridad que yo lo hago. Inclusive hay colegas que me dicen, yo tengo 30 años haciendo lo mismo y estoy seguro que lo hago bien. Pero tú no puedes evaluarte tú mismo, tienes que usar un indicador para ver qué tan impreciso o exacto eres, ¿no? Entonces, es un punto que tiene que trabajarse poco a poco. Lo que sí hay es actualmente, y se puede aplicar para métodos manuales, usar muestras de pacientes como un control interno, para menos evaluar precisión. Lo que alguna vez intentamos en una microred, ¿no?, es que esta microred adquiera un automatizado, y estas muestras de automatizado, bueno, el equipo previamente había que verificarlo y validarlo, se utilicen para que se evalúen a los puestos de salud. El proyecto funcionó un año, cambió la gestión, se borró. Eso es lo malo también. No manejamos proyectos de largo plazo. Cada gestión quiere cambiar lo que ya se hizo. Entonces, también un punto en contra es eso. Y creo que lo vemos en todo nivel, ¿no? Entonces, la idea sería que en base a lo que te he comentado, en tu laboratorio veas tu realidad y veas cómo poderlo enfocar, ¿no? Tal vez si hay más consultas específicas, podríamos verlo con ASPEC o en todo caso con mi persona, ¿no? Yo te podría tal vez dar algo mucho más claro, ¿no? Otra pregunta, comentario, anécdotas. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opinión le merece a usted que en algunos hospitales quieren equipos automatizados de ciclo diferenciales y quieren reemplazar esto a no hacer lámina periférica, que en algunos casos sucede? Bien, es un tema muy crítico y la verdad es preocupante por lo siguiente. El automatizado entra al laboratorio sin antes ser verificado en las condiciones en laboratorio. Segundo, no se garantiza la calidad del equipo. En este caso, tiene que darse un control interno y externo, o al menos intralaboratorial, para garantizar la calidad del equipo. Y otro, no hay criterios o reglas afinadas para poder definir qué frotis revisar o qué hemograma revisar y cuál no revisar. Lastimosamente, cuando la automatización entró a nuestro país, entró como un vendedor, ¿no? Te ofrezco este equipo que te hace todo. Y muchos maravillados, qué bueno, pero nunca vieron los pormenores o las experiencias de otros hospitales. Había hospitales grandes que han aplicado ese tipo de criterio y han tenido grandes errores. Hemogramas sin revisión con alteraciones marcadas.
y el paciente con un mal diagnóstico. ¿Qué recomendaría en todo caso? Si van a ustedes querer apuntar hacia eso. Primeramente, que el equipo sea instalado en óptimas condiciones, que se haga la verificación in situ, que se haga un plan de calidad bastante intensivo, ¿no? Y en base a eso definir si el equipo está en óptimas condiciones o no. El dolor de referencia para cada grupo poblacional es también un dolor de cabeza, porque en hematología, recién nacidos, lactantes, infantes, niños, adultos, hombres, mujeres, hasta las gestantes tienen valor de referencia, inclusive hasta los adultos mayores, lo cual complica más. Acá sí, mi experiencia, al menos yo trabajé en Unilabs, que es un laboratorio modelo europeo, el uso de Minware y de un list potente te ayuda bastante. Tú en el Minware programas todo tu valor de referencia con todas tus reglas y este software te filtra qué hemogramas ameritan revisión y cuáles no. Primer filtro. Segundo filtro, los hemogramas que ameritan revisión hay que verles si tienen históricos o no históricos. Si hay históricos y vemos que no es relevante, por ejemplo, una eosinofilia que es persistente, porque el paciente es asmático o tiene una alergia, ¿amerita hacer una revisión del frotis sabiendo que tiene eosinofilia? Por históricos, no. Entonces ya no se revisaría. Y así, uno puede aplicar la serie de filtros que usted quiera, ¿no? La misma guía de la ICCH de 2005, del Dr. Hopney, propone eso, con sus 41 reglas. El tema está que, como bien dice el estudio en Brasil, esas reglas son aplicables para ciertos grupos étnicos. En Brasil, como ustedes saben, es población afro o mestizos como el nuestro. Entonces, ellos han visto que muchos criterios que menciona la ICLH deben ajustarse según cada población. Entonces, ellos, por ejemplo, han ideado algo de 30 a 35 reglas que lo han usado en un laboratorio de nivel 4 y la verdad, pues, que con eso han filtrado gran parte, porque ese laboratorio trabaja más de 2.000 hemogramas al día y solamente leen un 20% de sus frotices. Pero hay ciertas consideraciones que son importantes. Primero, paciente de emergencia debe hacerse frotis. Paciente de hematología, oncología, ginecología, pediatría, hacerse frotis. Paciente de consultorio, síndrome febril, hacer frotis. Porque me ha pasado. Paciente con malaria, va por consultorio, ¿no? Si no fuera por una pequeña alarma que vimos ahí, tenía su malaria. Entonces, hay cosas que sí hay que afinar. Pero a pesar de que la automatización te puede filtrar gran parte de revisiones, hay un error de 2.8% de falsos negativos que al equipo se le pueden pasar. Es ahí donde, cuando fui a Chile, hablando con los colegas que habían hecho un proyecto muy bueno de 2 años, ellos me dijeron que los tecnólogos médicos de ahí, ¿qué es lo que hacen? Tienen la opción de entrar a historia clínica, un conjunto con el patólogo o el hematólogo, revisar la historia del paciente y con eso filtrar mucho mejor si ese paciente amerita o no una revisión de frotis. Sobre todo en pacientes que entran por emergencia o hospitalizados. Entonces, con eso se ha bajado ese 2.8 a 0.5%. O sea, siempre va a haber un error. Siempre. Pero la idea es que ese error sea el mínimo posible, ¿no? Hay algo más, ¿no? Todo paciente nuevo en tu laboratorio hay que hacer frotis. Eso también es algo que la ICLH recomienda, ¿no? en su parte de apéndices, ¿no? ¿Por qué? Lo malo de nuestro país es que paciente va a un establecimiento, nueva historia, otro, nueva historia, y hay que hacer exámenes aquí, exámenes aquí, exámenes aquí. En otros países, por ejemplo en Europa, ¿no? En España donde tuve experiencia, la historia clínica es única. El paciente se va a Madrid, a Barcelona, a Cataluña, la historia está ahí, es virtual. El médico simplemente ingresa con el código del paciente y con su código de médico, ve la historia, la revisa y anota. Y tu historia es única en toda Europa. No tienes que hacer otra historia nueva en cada establecimiento que vayas. Y todo análisis que te hagan también está registrado ahí. ¿Qué ventaja te da eso? Que tal vez haga un mejor seguimiento. ¿Qué es lo que pasa a veces en nuestro medio y los laboratorios que están aplicando este sistema de valoración? Paciente viene de, por ejemplo, de otro laboratorio, viene como nuevo a tu laboratorio, hay que hacer otra vez frotis, ¿no? Y se incrementa el número de revisiones, ¿no? Pero si hubiera un histórico de por medio, tal vez sería una opción de poder bajar el número de frotises, ¿no? Pero eso depende. Donde yo trabajé, nuestra lectura de frotices era aproximadamente 10 a 15%.
de un volumen de 700 hemogramas al día. Actualmente estoy luchando para que nuestro trabajo, ese número de revisiones se mantenga, ¿no? Porque hay una presión constante, y eso depende mucho del criterio del laboratorio, de producir más. Pero también producir sin calidad es un problema. Porque no solamente por la calidad que tú ofreces, ¿no? Que en tu conciencia, ¿no? Muchos colegas me dicen, licenciado, no descanso bien porque he informado una lámina que he visto sospecha de blastos. ¿Y por qué no viste la lámina? Es que estaba con el tiempo. Entonces, ahí viene también un tema, ¿no? Hay que generar ciertos mejora de procesos para poder salvedar eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen en provincia? Y también es preocupante, ¿no? En el seguro. Un solo colega hace hematología para un día que tiene más o menos 300 hemogramas. Ese día lee 100 y deja 200 para el día siguiente. El siguiente día viene un colega y si está de suerte, viene uno que hace horas extras, le apoya a revisar láminas. Si no, va a seguir haciendo y acumulando láminas. Ahora, ¿es un tema de gestión? Sí. Pero muchas veces arriba que dicen, no, pero el equipo lo hace todo, porque tienen ese mal concepto de la automatización. Pero ¿quién puede romper ese concepto? Ustedes mismos, explicándole los errores del equipo. Y también demostrarle con evidencias que el equipo, por ejemplo, puedo decir nombres, ¿no? En Unilabs, cuando yo trabajé, el equipo que entró era un ADIA 2120, ¿no? En Europa es un equipo top. Pero yo dije, ¿pero no van a hacer su verificación? No, el proveedor ya lo tiene todo ok. Y yo dije, pero el proveedor es peruano, ¿no? Chistoso. Acá hay algunos amigos de casas comerciales, sin ofenderlos, ¿no? Hay que verificarlo. No me hacían caso. Entonces, estamos con otro colega. Mira, hay que juntar láminas que en la cual el equipo se equivoque. Y juntamos, ¿eh? El equipo nos daba bastones. Frotis, 20 bastones. Así juntamos como unas 50 láminas. Hasta que tuvimos un caso que el equipo no informó blastos. Y había más de 20% de blastos. Con ese caso lo rematamos a nuestro jefe. Doctora, ¿qué va a hacer usted? Ya, llamó a la empresa, tuvo que exigir que hagan la verificación del equipo y recién trabajar más tranquilamente. Hay que ser un poco tercos a veces, ¿no? Para poder lograr algo, ¿no? Y yo más tranquilo, ya me iba a mi casa, ya sé que el equipo está trabajando bien, ¿no? Esas experiencias que han pasado, ¿no? Bueno, acabo de ustedes tienen su experiencia, ¿no? Pero la idea es que usted saque lo mejor de cada una de ellas, ¿no? Bien, otra pregunta, otro comentario. ¿Alguna otra consulta por ahí? O de repente tal vez algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido en su laboratorio. Bueno, si no hay más, sé que a veces por tiempos y también por un poco de vergüenza no preguntamos cosas que nos suelen suceder en el laboratorio, ¿no? Así que también entendemos esa parte y la idea de nosotros que tratamos de abrir ese tipo de temas es sembrar un poquito en cada uno de ustedes y poco a poco esos temas se vayan difundiendo, se vayan masificando y podamos compartir más, porque la idea de estos foros justamente es reunir experiencias. A ver, por acá nos van a comentar algo. Licenciado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta puede ser algo sencilla, pero yo quisiera que usted me saque de dudas, ¿no? En el caso de las células plasmáticas, que podemos identificar, que no las conocemos, esas células tienen características definidas, ¿no? En nuestra fórmula leucocitaria deben ser, o mejor dicho, son consideradas como células, como variantes, linfocitos variantes. Sin embargo, muchos de nosotros nos atrevemos a cuantificarlas y a ponerlas en porcentaje. ¿Qué criterio yo debo emplear en mi reporte final, ¿no? ¿Cuál es la ¿cómo le podría decir? ¿Cuál es la tendencia para reportar esas células dentro de la fórmula leucocitaria? Muy buena pregunta. Bueno, voy a basarme en la ICCH. La ICCH nos habla siempre de contextos, o sea, cómo está el hemograma. Si tú ves un hemograma con varios linfocitos reactivos y por ahí ves un plasmocito, este plasmocito se informa como linfocito reactivo. Veamos otro contexto. Ves un paciente, adulto mayor, ves una anemia, ves Rouleau's y ves plasmocitos, 5, 6, 7, 8. Dos opciones. Lo informas como plasmocito o como linfocito anómalo y lo describes. Serían las dos formas más aproximadas de cómo hacerlo, ¿no?
Pero para llegar a ese nivel tú tienes que tener el contexto, o sea, no solamente ver la célula, reconocerla, sino también entender cómo está todo el hemograma. Por eso te decía que cuando hablo de relevancia clínica, es que el que hace el laboratorio ya rompa, ¿no?, esa brecha de que yo solamente identifico células, no, llegas un poco más. Entiendes el contexto del hemograma y en qué paciente puede darse, inclusive preguntar al clínico cómo está el paciente, tiene algún síntoma, algún signo, ¿no? Inclusive hasta atrevernos a revisar la historia clínica. Recuerden, no estamos haciendo intrusismo, simplemente estamos constatando un hallazgo morfológico con alguna evidencia clínica, nada más. Nada. Alguna vez me dijeron, pero está haciendo intrusismo. No, no es intrusismo, simplemente estoy constatando algo, porque tengo el conocimiento para hacerlo. Ahora, si no sabemos o no tenemos el conocimiento, hay que estudiar, hay que leer, hay que capacitarse, ¿no? Los años no pasan en vano, ¿no? Pues las canas no se ganan por las puras, ¿no? Como un colega me dijo, yo tengo 30 años haciendo esto, pero ¿qué tanta experiencia tienes? Es muy diferente experiencia a años haciendo lo mismo. El fútbol lo dice, ¿no? Una cosa es un jugador que te hace goles desde los 15 años y juega en un equipo de élite A, y una cosa es un jugador que tiene 30 años jugando, pero nunca pasó del grupo B. Es muy diferente. Entonces, eso es lo que yo quiero rescatar también. Ganen experiencias. Por eso, cada caso que ustedes tengan un dolor de cabeza, guarden su frotis, tómenle fotos, vean el caso. Si tienen alguien que les pueda orientar, pregúntenle y sáquense la duda. Usted va a aprender más con los casos, ¿no? Yo en mi experiencia les puedo decir que el aprendizaje continuo, el autoaprendizaje mediante casos en tu práctica laboral da frutos mucho más efectivos de aprendizaje que llevar N cursos. El curso te refresca, te fortalece algo, pero por un tiempo breve. La memoria es frágil, pero estar viendo casos continuamente te fortalece. Por eso, si alguien me dice, ¿dónde aprendo las leucemias? Vete al INEM. Así de simple. En el INEM, 2 meses, bien rotados, con todos mis grandes amigos, va usted que va a irse tranquilo al trabajo y va a ver blastos a leguas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Respondí tu pregunta? Sí. Sí. Licenciado, bueno, hace un momento le escuché decir de que usted recomienda, o la tendencia actual es a las muestras de consulta externa debemos hacerle estudio de lámina. No sé, escuché decir entre hospitalizado, consulta externa, emergencia. Y el criterio de los proveedores cuando nos venden sus equipos automatizados es justamente reducir la revisión de lámina del estudio de lámina periférica. ¿Por qué? Porque el equipo discrimina con todos los parámetros y la tecnología que tiene nos permite discriminar negativos y positivos, ¿no? Claro, para eso hay que ajustar los equipos, hay que calibrarlos, el láser. ¿Cuál es la tendencia actual para laboratorios de 200 a 300 muestras de consultorio externo para poder hacer la revisión de lámina? Bien, en consultorio externo habría que ver mucho tu casuística, ¿no? Lo que les he comentado es a grandes rasgos, ¿eh? Las guías, ¿no?, por ejemplo, europeas, recomiendan que cada laboratorio tiene la capacidad de poder definir sus criterios para poder revisar frotis o no. O sea, es independiente, tú lo defines. Por ejemplo, si tú trabajas en un centro geriátrico, ¿tú qué tienes que hacer primero para hacer estudio de paciente geriátrico? Definir valor de referencia para un paciente geriátrico. Y en base al valor de referencia, definir qué paciente amerita más un frotis u otro no. El problema del paciente geriátrico es de que tiene enfermedades crónicas que muchas veces pasan inapercibidas, ¿no?, o muy susceptibles, ¿no? Por ejemplo, el mieloma, ¿no?, algunas anemias crónicas o las displasias mismas. Y en eso sí es la limitación a veces del equipo, ¿no? Pero ya, como digo, si usted define que un paciente geriátrico que tiene por ejemplo, una anemia persistente y usted ve que no hay ningún hallazgo de frotis, porque los colegas anteriores nunca le han hecho un frotis, y usted ve eso,
Yo particularmente le daría un frotis. Pues es por propia iniciativa, ¿no? Tu propio criterio. Porque me ha pasado muchas veces que pacientes con anemias crónicas, veo reportes, ¿no? No han visto nada más, hasta que veo el frotis, hay displasia. Y recién cuando reporto la displasia, el médico geriatra se asusta, llama al laboratorio, ¿y esto qué es, no? Luego se constata que es un síndrome mielodisplásico, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? No hay nada todavía perfecto, no hay nada todavía estandarizado. La idea es que tú tengas criterios adecuados para que primeramente sepas con qué equipo trabajar. Segundo, que el equipo esté en las mejores condiciones posibles. Tercero, que tengas muestras de alta calidad, ¿no? Y cuarto, que en base a eso tengas criterios para que tú definas cuál revisar y cuál no revisar. Se espera que los pacientes de consultorio haya una menor revisión de láminas. No es que no haya revisión, es una menor revisión, porque van para una consulta general. En nuestros países, la tendencia de la salud preventiva, que es un negocio, hacen de que muchos pacientes hagan sus chequeos anuales, solamente porque tienen que hacerlos. Pero en Europa, por ejemplo, la consulta es cuando el paciente realmente tiene un síntoma, un signo de una patología. Y como vemos, esos temas tratamos de aperturarlos. Esperamos que para la siguiente sesión que también estaremos organizando podamos seguir participando y interactuar un poquito más, tal vez, ¿no? Con experiencias que ya estamos trabajando dentro de nuestro laboratorio.